Un grupo, 3 individuos de personal de clase D, se aproximan a la cámara de contención cerrada. Uno de ellos lleva una cubeta y un trapeador, pero los 3 parecen nerviosos y dudan en avanzar. Un guardia de la Fundación SCP empuja a uno de ellos con su arma, avanzando hacia la puerta de la celda. Los 3 observan nerviosos la pesada puerta metálica cerrada. Detrás de ella, se oye el sonido de piedra raspando el metal desde su interior. Un segundo guardia parado junto a la puerta les pregunta a los 3 si están listos. Ellos no responden, y el guardia comienza a reír. Nunca lo están. El guardia anuncia que los procedimientos especiales de contención comienzan ahora. Conocen las reglas. 2 mantienen siempre contacto visual mientras el otro limpia. Si deben parpadear, háganlo con un ojo a la vez y anuncien antes de cerrarlo para que todos estén al tanto. El guardia se gira e introduce un código en el teclado de la puerta. Cada uno de la clase D realiza un par de parpadeos finales, aprovechando su última oportunidad para cerrar los ojos antes de empezar. Con un fuerte silbido, la puerta sellada de la cámara se abre. «Bien, ojos arriba», ordena el guardia. La puerta se abre para revelar una pequeña cámara con poca luz. No hay mobiliario, y gran parte del suelo y paredes metálicas están cubiertas con una sustancia marrón rojiza. Y allí en la esquina está de lo que han oído historias y rumores. La cosa que les ha dado pesadillas desde que supieron que tendrían que entrar en su cámara de contención, SCP-173, o como la mayoría del personal de la Fundación SCP lo llama, la escultura. Se ve tan inocuo en persona, solo una figura de concreto con una cara pintada que parece tonta, inmóvil en la esquina. Los 3 clases D son empujados por el guardia y entran en la cámara. Los 2 encargados de mirar a SCP-173 se ubican al centro de la sala, mirando a la escultura, mientras uno empieza a limpiar la sustancia maloliente del suelo y paredes. Huele terrible, como una mezcla de sangre vieja y desechos humanos. Los 2 encargados de vigilar a SCP-173 ignoran al que limpia. Siguen el protocolo al pie de la letra, manteniendo su vigilancia y anunciando cada vez que van a parpadear, incluso si es solo un ojo. El tercero sigue limpiando, esforzándose por mantener su mirada en la escultura mientras trapea a su alrededor, evitando acercarse mucho. D5933 hace su trabajo y no rompe el contacto visual con SCP-173. Aunque no se ha movido, puede sentir la presencia de la escultura, algo dentro de ella, solo esperando que él se equivoque, que desvíe la mirada por solo una fracción de segundo. Afirman que eso es lo necesario. Dejas de mirar incluso por un instante y todo se acaba. Con todo el miedo corriendo por sus venas, es difícil mantener el enfoque. Solo puede pensar en lo secos que están sus ojos, y el parpadeo individual no parece suficiente. Anhela cerrar los ojos para aliviar la picazón y resequedad, pero no puede. Es demasiado arriesgado incluso con otro observador. De repente hay un crujido fuerte, pero D5933 sigue viendo a 173. Notó en su periferia que el otro clase D dejó caer su escoba e instintivamente miró abajo. Afortunadamente, otros observaban. D5933 se mueve en su lugar, da un paso atrás y choca con algo. No puede ver qué es, pero alcanza detrás de él y siente que es el otro observador de la clase D. Pero espera un minuto. ¿Por qué está mirando hacia el otro lado? ¿Qué haces? ¿Qué sucede? Pregunta sin quitar la vista de SCP-173. ¿A qué te refieres? El otro clase D pregunta de regreso. Estás mirando en la dirección equivocada. ¿Miro mal? Tú estás mirando mal. Debemos vigilar al 173. ¿Qué estás mirando? Estoy observando al 173. ¿Qué estás mirando? D5933 desconoce la situación y empiezan a entrar en pánico. Quien limpia se enfoca en su tarea, esforzándose por limpiar un rincón particularmente sucio de la celda rápidamente. Es el peor sonido que D5933 podría haber escuchado. Un estornudo a solo centímetros detrás de su cabeza, seguido por el sonido de huesos siendo quebrados, un grito que fue cortado demasiado corto, y luego un golpe enfermizo cuando un cuerpo cayó al suelo. D5933 ni siquiera tiene la oportunidad de gritar antes de que un par de manos de concreto agarren su cuello y su propia cabeza sea girada para ver otra escultura idéntica, mirándolo fijamente. Damas y caballeros del Consejo 05, tenemos un problema. Un investigador senior está dando una presentación a un grupo que permanece en gran medida en las sombras, ocultando tanto sus identidades como sus reacciones a su horrenda noticia. SCP-173, por medios que aún no hemos podido determinar, se ha multiplicado. No hay respuesta de las 13 figuras sentadas alrededor de la mesa grande. El investigador a cargo de SCP-173 aguarda una respuesta. Cualquier cosa. Pero tras no recibir respuesta, aclara su garganta y continúa.
Cada nueva instancia recibió su designación, SCP-1731 y SCP-1732. Dos clase D, observando la limpieza regular de la celda de 173, fueron asesinados. El tercero mantuvo a ambos a la vista hasta que fueron reubicados en celdas separadas. Otra vez, las sombras no reaccionan. Pero como saben, esto no fue el final. En algún punto, las instancias de SCP-173 se multiplicaron de nuevo, cada una dividiéndose para formar una nueva. SCP-1731 hasta 4 están todos contenidos por separado, pero no sabemos si o cuándo ocurrirá otra división. El investigador senior espera, pero nadie en el Consejo 05 habla o se mueve hasta que el que está sentado en el medio desliza un pedazo de papel por la mesa frente a él. El investigador senior parece confundido, mira al guardia de la fuerza de tarea móvil cerca de la puerta, pero también se mantiene inmóvil, mirando fijamente hacia adelante. El investigador, sin saber qué más hacer, se aleja del atril y camina hacia la mesa. Recoge el pedazo de papel y lo lee. Clase del objeto, mejora de Euclides a Keter. Órdenes, continuar observando. El investigador senior asiente, agradece al Consejo 05 por su tiempo y sale de la habitación. Las alarmas del sitio 19 suenan por una violación de contención. El personal del sitio, incluyendo investigadores y guardias, aún está en la sala, corriendo y gritando desesperadamente por el pasillo para escapar. No hay esperanza para ellos. Instantáneamente las instancias de SCP-173 aparecen detrás de ellos. Rompen sus cuellos, los dejan caer y pasan a la siguiente víctima. Debe haber docenas de ellos. Mientras un guardia intenta vigilar uno, otro surge detrás de ellos. El personal de sitio 19 huye por sus vidas, gritando por alguien, quien sea que les ayude. El investigador senior pausa el video. La cara espantada del investigador senior de la última presentación permanece en la pantalla. Una instancia de SCP-173 está justo detrás de ellos, sus manos alrededor de su cuello justo antes de que su vida se apague. El nuevo investigador dando la presentación luce más desaliñado que su antecesor. Explica al Consejo 05 que, tras esta horrible violación de contención en el sitio 19, al menos 61 instancias de SCP-173 ahora están sin contabilizar. Aún no se sabe cómo se replican, pero hay indicios de que el proceso podría estar acelerándose. Presiona reproducir en un nuevo fragmento de video de seguridad, que muestra a varias instancias de 173 trabajando en equipo, algunos bloqueando salidas con sus cuerpos, otros formando puntos de estrangulamiento en los pasillos del lugar. Teorizamos que SCP-173, refiriéndonos ahora al nombre colectivo de las instancias, puede tener una inteligencia de colmena. Parece que esta inteligencia aumenta con más instancias cercanas. Esto les permitió implementar tácticas para frustrar la seguridad de la instalación, usando instancias para bloquear a nuestros equipos y prevenir la persecución de otros. Lo que tienen frente a ustedes es una propuesta revisada para procedimientos especiales de contención. Lo que sugiero puede parecer drástico, pero es lo que veo como la única manera de contener esta amenaza. Cada uno de los miembros del Consejo 05 recogen sus carpetas y las llevan a las sombras que los cubren. Lo que propongo es que las instancias de SCP-173 ya no se guarden en celdas de contención, sino en contenedores metálicos ajustados a su forma, con las que después usaremos SCP-120 para llevar las instancias al sitio lunar de la Fundación. Por supuesto, la instalación deberá abandonarse. Es muy arriesgado permanecer allí, pero se colocará un collar de seguimiento a cada instancia para detectar si alguna escapa. El investigador senior espera. Tras un rato, un papel es deslizado otra vez sobre la mesa. Se acerca y lo recoge. Él observa que es la misma carpeta que tiene la propuesta revisada de procedimientos especiales de contención. Lo abre y verifica que está sellado. Aprobado. Las noticias recientes se muestran en pantalla. Una reportera preocupada aparece, pareciendo que no tuvo tiempo para arreglarse antes de salir al aire con este informe especial. Ella explica que se cree que las muertes de civiles en toda América del Norte superan las 500.000 en las últimas 48 horas, mientras estas entidades no identificadas mantienen su letal asalto a través de los continentes. Aunque se desconoce cuántos pueden existir, el número de avistamientos ha llevado a algunos a estimar que puede haber cientos, si no miles o incluso decenas de miles de estas esculturas vivientes rompecuellos. La reportera explica que circulan rumores de que la criatura puede ser detenida manteniendo contacto visual con ella, pero esto aún no ha sido confirmado. Todavía no hay una palabra oficial de la Casa Blanca o de ningún miembro del Congreso, y su ubicación y estado actuales son desconocidos, tras informes de que la mayoría de Washington, Distrito de Columbia, fue invadida por las criaturas más temprano ese día. La reportera de repente deja de hablar, y una mirada de terror se apodera de su rostro.
Sus ojos se bloquean en algo fuera de pantalla. La cámara revela una instancia de SCP-173 sobre un camarógrafo fallecido. Un grito resuena, y la cámara revela a la reportera muerta en su escritorio, con la cabeza volteada 180 grados. Luego se oye otro estruendo de cristales quebrándose, y la transmisión se corta. Una mujer con bata de la SCP se encuentra en un búnker seguro frente a una terminal de computadora, portando un gran medallón de joyas. Diario de la Dra. Bright. Por las pocas noticias que he podido recopilar, parece que SCP-173 ha asediado y destruido 4 instalaciones de la Fundación prácticamente al mismo tiempo en las últimas 24 horas. Cada instancia muestra la misma fuerza que la original, y miles de ellas trabajando juntas pueden destrozar búnkeres de concreto y vulnerar puertas de acero de un pie de grosor. Solo me han matado 37 veces en la última semana. De alguna manera pueden olerme, sin importar en qué cuerpo esté. La mayoría de los 05 restantes han decidido de que se está desarrollando un escenario de apocalipsis clase XK. Y van a lidiar con el problema, o los rusos lo harán. Están desalojando el lugar, así que no quedará ningún científico de la Fundación en el Nuevo Mundo. Dicen que van a intentar evacuar a los civiles supervivientes, pero lo dudo. De todos modos, no puede haber más de un par de cientos de personas en toda América del Norte. Logré llegar a un búnker seguro, pero quién sabe cuánto tiempo pasará hasta que puedan entrar. No veo posibilidad de que pueda salir. Me estoy quedando sin comida. No sé qué me alcanzará primero. ¿Hambre? ¿Las esculturas? ¿O lo que sé que los 05 harán inevitablemente? La Dra. Bright cierra la cabina del ordenador y se reclina en su silla. Mira al techo del búnker, oyendo el sonido del concreto raspando el metal a través de las paredes robustas. Un investigador agotado sale de un cuarto en el sitio temporal de la Fundación, ubicado en las afueras de Ámsterdam, Países Bajos. Sostiene un papel y cierra la puerta tras él, marcada con «Solo entrada autorizada por el Consejo 05», rápidamente escrito por la parte de afuera. Un reducido equipo de la Fundación lo esperan. Se reunieron para conocer la decisión de los supervisores ante el desastre que acaba con el mundo. El investigador mira a sus colegas, y al hacer contacto visual, cualquier esperanza es rápidamente reemplazada por las malas noticias que anticipan. Comienza a leer. Procedimientos de contención revisados. Se debe negar el acceso a la zona de contención X1, conocidos antes como América del Norte y del Sur. Tras el bombardeo nuclear, el número de instancias SCP-173 se han reducido. Todos los recursos de la Fundación deben redirigirse para vigilar el océano y mantener la integridad de la zona de contención X1. Los adjuntos de la Fundación deben realizar patrullas y barridos de sonar continuamente. Las instancias detectadas deben ser llevadas a SCP-120 para su traslado al sitio de contención lunar. ¿Eso es todo?, pregunta uno del personal. Eso es todo, responde el investigador. Muchos comienzan a llorar. No pueden hacer más. Sus hogares, sus amigos, sus familias, todos ellos se han ido, muertos por esculturas que retuercen el cuello o en una explosión nuclear. ¿Por qué lo hicieron? Un empleado, aparentemente exguardia de seguridad, pregunta. Eso es todo lo que logramos, dice otro. Hay mucho desacuerdo en la pequeña multitud. A pesar de los sentimientos, esta fue la directiva oficial del Consejo 05. Su palabra es ley, particularmente en un mundo donde la ley y orden fuera de la Fundación se ha desplomado. Realmente no había otra opción. Solo pueden esperar que el sacrificio de 2 continentes sea suficiente para contenerlo. Que SCP-173 no pueda cruzar el océano hacia Europa y que permanezcan seguros en este lado del planeta. El grupo lamenta en silencio la pérdida del mundo que conocieron. Cuando el silencio es roto abruptamente por un investigador corriendo en el pasillo con un papel, intenta abrirse camino al Consejo 05, insistiendo en que tiene noticias vitales que no pueden esperar. ¿Qué es?, pregunta el grupo. Merecemos saber. El grupo sustrae el papel al investigador junior y se lo pasa al hombre que leyó los procedimientos de contención revisados. Rápidamente lee el informe. Son solo un par de líneas, y su cara se pone pálida. ¿Qué es? ¿Qué dice? Viene una pregunta de la multitud. Mensaje del Comando General de la Marina del Atlántico Norte. Confirmación de SCP-173 visto en Reino Unido. Bombardeo nuclear autorizado y ejecutado. No hay sobrevivientes. SCP-173 ha venido por ellos. Espero te haya gustado esta exploración especial del relato de la Fundación SCP, entrada SCP-173 revisada. Si te gustó esto, no te pierdas el primer SCP-001, el prototipo. Dime en los comentarios si quieres ver más como esto, y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna anomalía mientras nos adentramos más y más en los archivos clasificados de la Fundación SCP.